Me viene con vos. No, vamos a hablar del dinosaurio que encontraron del 90. No. 90 millones de años. 90 millones de años. Y el tipo estaba ahí todavía, a la espera de ser descubierto. Bueno, vamos a hablar de otro tema nosotros. Pero también, ¿qué pasó? ¿Vos te acordás del censo? Tenés razón, el censo. Pasó un tiempito el censo. ¿Cuánto pasó el censo ya? ¿Cuándo fue? Y ya tenemos 2 años. Ya. 2 años, un año y pico. Vamos rumbo a los 2 años. Ahora, claro. Transcurrió el censo y nos empezamos a preguntar cuáles eran los datos. El primero que surge es cuántos argentinos y argentinas somos. Sí. Bueno, pero obviamente no se hizo un censo para eso. No. Había más elementos. El otro elemento, por ejemplo, era el tema viviendas. Y hay un dato muy interesante en el comparativo con el 2010. Porque habla, viste que, a ver, ayer decíamos, ¿cuántas deudas que tiene la democracia? Sí. En deuda de pobreza, en condiciones económicas y demás. También hay una deuda en viviendas. Hay menos familias que tienen la vivienda propia que hace 10 años. Es una señal de alarma. Y sí, claro. Es una, porque es que cada vez crecimos. Es más difícil. A ver, ¿tus viejos qué te decían? Lo primero que tenías que hacer. Que tenés que tener comprarte la casita. Tener un trabajo, comprarte la casita. Antes del auto, antes te querés ir de vacaciones, está bien. Comprate la casa. Ese era el sueño. La casa propia. Ese es el pilar por donde empezaba todo. Bueno, la verdad es que cada vez hay menos familias que tienen su propio hogar. Es que ¿cómo hace? Es muy difícil. Bueno, el acceso a la vivienda, los planes de empleo, los créditos hipotecarios, hay muchos elementos ahí para tener en cuenta. La estafa que significaron algunos procesos inmobiliarios, como por ejemplo el de los créditos UBA. Pero vamos a ver en detalle qué dice el INDEC, datos oficiales, sobre los planes de vivienda. A ver, Mechi. El INDEC dio a conocer los resultados que todavía son provisionales. Todavía son provisorios desde hace todavía son provisionales, claro. Sí. Lleva tiempo ahora. ¿Y cómo se van diluyendo, no, los resultados? Porque vos lo estás retomando ahora. Y porque además en 2 años cambian las condiciones. Y claro, porque ¿para qué sirven estos datos? Y para fijar políticas. Claro. Bueno, si va pasando el tiempo, mirá, solo el 65% de los hogares disponen de vivienda propia. Es decir, para decirlo en términos más lineales, 6 de cada 10 familias tienen vivienda propia. El resto no. Y esta es toda una discusión, digamos, porque no es solamente el que la familia que la viene peleando desde hace un largo tiempo y no puede tener su vivienda. ¿Qué expectativa pueden tener los jóvenes de acceder a una vivienda? Una mayoría hablo, ¿no? Hay otros que evidentemente lo pueden hacer porque hay sectores que pueden estar más o menos privilegiados, pero solo el 65% de los hogares en la Argentina son de vivienda propia. Vamos a la próxima trama. En el censo del 2010, el 72% de los encuestados decía tener una vivienda propia. Claro, es decir, bajó. Perdimos casi 8 puntos. 7 de cada 10, un poco más de 7 de cada 10 tenían vivienda propia. Ahora es 6 cada 10, ¿no? Esto habla de una deuda social que tiene la Argentina. Y que está relacionado con la democracia. Ahora vamos a verlo por provincias. En la ciudad de Buenos Aires el 52% tiene vivienda propia. En la provincia de Buenos Aires esto asciende al 67%. Acá no tiene que ver con el poder adquisitivo únicamente, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, sino también aquí aparecen otros elementos. Gente que va a trabajar a la ciudad de Buenos Aires, gente que alquila, porque ahí está concentrada toda la cuestión administrativa y demás. Claro. Pero es un dato para tener en cuenta. Pero vamos a ver por provincias, porque hay provincias que están trabajando mucho mejor el acceso a la vivienda propia. Mira Santiago del Estero. Mira Santiago del Estero. El 83% de las familias tienen vivienda propia. Mira vos. En el noroeste y en el noreste de la Argentina también están por encima de la media nacional. En el norte del país, y en particular en Santiago del Estero, el acceso a la vivienda tiene un trabajo, y acá aparece el rol del Estado central, ¿no? Para que vos puedas acceder a la vivienda. Vamos a la próxima trama. Mirá vos qué diferencia, 20 enorme, puntos más. Bueno, enorme. En relación al país, más de 20 puntos. Entre las jurisdicciones con menor porcentaje de viviendas propias se ubica lo que decíamos, la ciudad de Buenos Aires con el 52. Sí. Y ahí también aparecen las Islas Malvinas y Santa Cruz. En el sur también hay un déficit importante en el tema de vivienda, solo el 57,8. En el país, un 35% es inquilino o bien habita en una vivienda cedida por el trabajo, trabajás en determinado lugar y te dan la casa, pero no es tuya, es de la empresa, ¿no? Es prestada o optó por otra categoría. Es decir,
hay un 35% de la gente que no tiene una vivienda, que no puede acceder, que paga alquileres todos los meses, con lo que vale el Con lo alquiler, que hablamos ¿no? hoy de los alquileres, Y claro. que no puede acceder a un crédito. Es una señal de alarma, es una señal de advertencia. ¿Por qué? Sobre todo porque si lo comparamos con el 2010, que el 2010 no es que veníamos del paraíso, veníamos de una década que había nacido en el 2001. Claro, vamos cayendo. Cada vez peor. Cada vez es más difícil acceder a la vivienda en la Argentina. Y esto lo vemos todos los días, Sí. Mechi. En el trabajo que nos plantean los propios televidentes que nos dicen, bueno, no puedo pagar el alquiler, un alquiler que aumentó Y no un hay 100% para alquilar, interanual. porque además no hay para alquilar. Porque el propietario Porque los dice, no, a mí no me dueños conviene. no. Con este esquema no me Prefiero conviene. vender. Y el inquilino dice, pero si no me alcanza, Sí. ¿cuánto más puedo pagar? Sí. Bueno, hay un 35% de los argentinos que padecen esa circunstancia y cada vez ¿Qué problema es? menos familias que pueden tener su propia casa. Estamos hablando de la vivienda. La vivienda, Central, el punto de primordial. partida, lo que nos decían Claro. los abuelos, ¿no? Nuestros Claro. viejos. El proyecto de vida empieza por la casa. Bueno, hoy es cada vez más difícil. Muchas gracias. Ustedes.